cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo, en este audio número 31, en donde estamos tratando el libro del Apocalipsis en el capítulo 16. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 13 para seguir estudiando entonces ese periodo que comienza ni bien la iglesia del Señor nuestro Jesucristo es arrebatada, conocida como la Gran Tribulación o Tribulación la Grande. Y dice así el versículo 13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla en aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces tenemos aquí la trilogía del mar. Tenemos al dragón, que es el diablo. Tenemos entonces también a la bestia, que es el anticristo. Y tenemos también al falso profeta, que es aquel que ha de acompañar al anticristo en toda la tarea durante la gran tribulación, engañando a las almas desde el punto de vista religioso. Y esa trilogía del mal entonces dice que se desparraman sobre ellos, ¿verdad? Sobre la boca de ellos, de la boca de cada uno de ellos, espíritus inmundos a manera de rana. Para eso tenemos que recordar entonces, ¿por qué dice entonces a manera de rana? Tenemos que recordar entonces lo que sucedió cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto y el Señor trae las plagas sobre Egipto. Recordamos entonces que Israel es figura de la iglesia, figura de la iglesia del Señor nuestro Jesucristo. Y Egipto es figura del mundo, es figura de este mundo que está puesto en maldad, lleno de idolatrías entonces y adoraciones a dioses falsos. Y en el capítulo 8 del libro del Éxodo, el versículo 5, dice así la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Se llenó de ranas. Una de las plagas entonces que el Señor mandó, de las 10 que mandó a Egipto, para que permitir que Faraón dejara salir al pueblo de Israel, porque Dios mismo endurecía el corazón de Faraón. Qué tremendo, ¿no? Entonces esta plaga consistió en ranas en los cuartos, ranas en los baños, ranas por los comedores de las casas, ranas afuera, ranas por todos lados, plaga de ranas por todos lados. No debemos olvidar de que estas plagas son un castigo sobre la adoración que ellos tenían a esos dioses. Una de las cosas que adoraban el pueblo de Egipto también era el río Nilo, el río más largo del mundo, que ellos lo tenían y que tenía la característica de que en primavera crece ese río y deja entonces regado de agua todos esos costados, dejándole las tierras bien fértiles. Entonces adoraban a las criaturas antes que el Creador. Llegaron a adorarlo como Dios al Nilo. Y Dios entonces castigaba, como por ejemplo al río Nilo lo convirtió en sangre junto con todos los estanques de las aguas. Allí está como primer plaga, allí en el capítulo 7 del libro de Éxodo. Entonces Dios castigaba a cada uno de los dioses que ellos adoraban, trayéndoles plagas sobre ellos. Figura de lo que sucede hoy, a las adoraciones que el hombre tiene, adorando sus propios ídolos, y que Dios le va a traer plagas sobre esos ídolos, para que terminen aborreciendo lo que adoraban entonces, lo que adoran ahora las personas, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces con el libro del Apocalipsis, en donde dice, porque acabamos de leer, dice que son espíritus de demonios que hacen señales, y allí entonces se desparraman de boca en boca y a través de todos los medios de comunicación, el diablo, el anticristo y el falso profeta, como dice aquí, para congregarlo para la batalla en aquel gran día del Dios Todopoderoso. Los va llevando de boca en boca
en todas las pantallas que existen hoy, de la televisión, de los radares, de todos estos aparatos que nosotros mismos tenemos ahora, de las computadoras, para engañarlos y prepararlos en contra del Señor nuestro Jesucristo y de su fuerza, ¿verdad? Después el verso 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vemos aquí entonces que habla que es bienaventurado porque dice que va a venir como ladrón. Un ladrón no sabemos a qué hora va a venir. Precisamente toma por sorpresa y más que nada en estos tiempos donde te agarran en cualquier parte, tanto en la calle o en tu propia casa y se meten los ladrones y la persona no sabe cuándo ha de venir. Esa figura toma el Señor. Porque si precisamente el Señor nuestro Jesucristo dice que si el padre de familia supiera qué hora habría de venir el ladrón, tomaría las precauciones para defenderse. Pero no sabemos cuándo va a venir. Y el Señor así va a venir. Ahora precisamente que está por venir en el día del arrebatamiento para llevarnos en las nubes a aquellos que hemos creído en Él, y también después en la tribulación, ha de venir también ya con sus ejércitos para derrotar al anticristo, pero que los va a tomar como ladrón también, como sorpresa. Por eso dice, tenemos que estar preparados, por eso dice que debemos estar velando y orando en la última vigilia. Estar preparados cuando el Señor venga, para que sea bienaventurado aquel hombre que cuando su Señor viniere, le hallare así, velando y orando, y estando alerta, espiritualmente hablando. Entonces acá le vemos que viene como ladrón y el verso 16 dice, y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado el Armagedón. Está hablando de ese lugar que está en Israel, que es un valle, que está allí en la ciudad de Megiddo, que todavía existe, que va a ser preparado para todas estas batallas finales que se han de realizar al final de la gran tribulación. Todo ese escenario que se ha de preparar para que estas profecías sean cumplidas. Pero dice que es bienaventurado entonces el que es vestido. ¿Vestido de qué? Es necesario entonces que seamos vestidos de Jesucristo. La palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, verso 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros. Y después en el verso 14 dice, sobre todas estas cosas vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Vestirse de caridad, vestirse del amor en su grado supremo, vestirse de Jesucristo. Por eso que me tengo que desvestir de mi propio carácter, de mi propio yo, de mi propio ser. Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy justamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Debo aprender a dejar sobre la cruz, clavar en la cruz mi propio carácter, mi propia forma de ser, todo lo que yo soy para vestirme de Jesucristo y para que puedan manifestarse entonces en mis entrañas, en vez de ser entrañas crueles, en vez de ser entrañas que están deseando siempre la venganza, entrañas que están llenas de maldad, que salen todas las cosas del mal corazón que tenemos nosotros, puedan ser vestidas de Jesucristo, de humildad, como acabamos de leer, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros, como dice la versión antigua, sufriendo porque se sufre a las personas también, aprendiendo entonces a uno a moderarse, a traer a Jesucristo el carácter de uno. Por eso es que es necesario que tener estas cosas bien presentes para estar preparado. Si no tenés a Cristo en el corazón todavía porque nunca creíste en Él, hoy es el día. Hoy es el día para que te humilles y recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, para que todas estas plagas de las cuales estamos relatando no lleguen a ti. Entonces dice en el verso 18 del capítulo 16 de este libro de Apocalipsis, entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos y hubo un gran terremoto en la tierra, un gran temblor en la tierra y un terremoto tan grande cual no fue jamás
desde los hombres que han estado sobre la tierra. Esta vez tiembla toda la tierra. No es un lugar específico, sino toda la tierra que tiembla. Porque ahora todas las plagas toman carácter totalmente global. Todas. La gran tribulación es global. Va a ser el único evento que se va a desarrollar globalmente. Toda la tierra, todo Icumene, toda la tierra habitada. No se va a escapar ningún rincón de ella por más alejado que se esté. Sí, el Señor le da el consejo a aquellos que están allí de huir a los montes, precisamente porque son los lugares más solitarios, en donde se acumula más cantidad de gente, peor será la plaga de todas las cosas que van a tener que vivir como cosas horrendas. El verso 19 dice, la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Cuando habla de la ciudad grande, habla de Jerusalén, aunque no es tan grande porque Jerusalén no llega al millón de habitantes, pero es grande por el peso de la historia que ha tenido a través del tiempo en toda su existencia. La ciudad de David, esa precisamente que los judíos tanto veneran y adoran, que la Biblia judía, la Torá la tienen más de 700 veces escrita. Vaya casualidad que los árabes también pelean por ella, pero en el Corán solamente 2 veces aparece la palabra Jerusalén. Pero esa será la ciudad en donde todo se ha de centralizar. Hasta el mismo anticristo ha de estar allí gobernando, hasta que el Señor lo saque. Pero entonces tenemos, ya para ir terminando, este capítulo 16, dice el verso 20, pues otra aclaración también, dice que cayeron la grande Babilonia, vino en memoria ya para hacer ajusticiada. Cuando habla de la gran Babilonia, entonces habla de toda esta hegemonía mundial gobernada por Satanás y ahora en manos del anticristo, gobernada desde todos los ángulos de las grandes ciudades del mundo, donde se comercializan grandes cosas y donde se hacen las obras más impías, más inmorales y más malas sobre la faz de la tierra, en donde el diablo toma control para gobernar la tierra. Terminamos entonces el verso 20, dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Bueno, allí hay cataclismos tremendos, dejan de existir las islas también, y hay algunas que son de mucha eminencia en estos momentos, pero que van a huir, dice acá, y cayó del cielo sobre los hombres, verso 21, un grande granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Vuelven a blasfemar el nombre de Dios. No se arrepienten entonces. Sus corazones endurecidos, como quedó el corazón de Faraón también endurecido en aquel entonces, cuando le vinieron las plagas. Por eso que ahora es el día de salud. Ahora es el momento donde hay, si no has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, echar mano a vida eterna. Decirle, Señor, ven a morar a mi corazón. Me reconozco como un pecador. He aquí entonces el momento en que se debe de hacer, porque todavía están las puertas abiertas. Y si sos un hermano, si ya has tenido la experiencia del nuevo nacimiento, es el momento entonces de empezar a abrir los ojos a estas realidades tan grandes de la palabra de Dios. Porque todo lo que te rodea va a desaparecer. Todas esas esperanzas y cosas que los hombres ponen por sublime, de golpe van a aparecer. Toda la plata que un hombre tiene, de golpe la va a perder. En el día de su muerte nada más. Toda la fama que una persona tiene, de golpe la va a perder. Todas las glorias de este mundo que ha podido obtener, de golpe la va a perder. Todo de golpe lo vas a perder. Si son cosas de aquí abajo, si son cosas que solamente son de las que anhela cualquier hijo de vecino. Ahora, si creíste en Cristo Jesús como tu Salvador, el Señor dice entonces que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y paz. Tendrá repercusión eterna, no solo aquí en la tierra, sino para siempre jamás. Que el Señor te bendiga y en la próxima audición estaremos tratando aún algunos aspectos más de esta grande tribulación.